We made it to Ios. This island is famous for its nightlife, but it's definitely more than just a party destination. We ended up finding some beautiful beaches with really clear water, a few amazing panoramic viewpoints, and spent some time walking around the old town with its quiet streets and classic white houses. Before Ios, we had spent a couple of days beach hopping in Paros and eating way too well in Naxos. We were ready to slow things down a bit and spend a couple of days here. So let's begin. Getting to Ios is actually pretty easy. It's right in the middle of a lot of the popular Cycladic islands. And it took us less than an hour to get here from Naxos. Ios, vamos a buscar algo de comer antes de hacer el check-in. No es tan tarde, entonces tenemos que hacer tiempo, entonces vamos a ver. We're still a bit early for check-in, so we stop in Jora for lunch. And at this point, trying gyros on every island has become a tradition. So this felt like the perfect time to keep that going. Aquí hay harta cosa, ¿eh? Vuelto loco. En chinga. Hostia. With dessert out of the way, we headed back to the bus stop. Everything here moves a bit slower. There is a big party scene, but that is not really our plan. We're here to take it easy, check out a few beaches, spend some time in town, and of course, try some good food. Ya hicimos el check-in, esta es nuestra habitación. Yo creo que vamos a ir a la playa, ¿no? ¿Se te antoja? Vamos a ir a la playita o a la alberquita porque hace calor. Sí, vamos a aprovechar porque solo tenemos 2 noches aquí en Ios. We had a couple of hours before sunset, so we headed straight to the beach.
This is Milopotas Beach, one of the main beaches on the island, known for its long stretch of sand and really clear water. It's pretty easy to get to, and there are a few beach bars and spots to just sit back and relax. De ese mero. Es nuestro, que decía, como el 9º día. Estamos muy cansados de ir a restaurantes, así que decidimos traer la cena aquí al hotel. Pasamos a un mini market, compramos snacks y también unos gyros. Compramos yogur griego y bananas. Un pequeño break de todas las cenas que hemos tenido. De repente ir a restaurantes puede ser muy tardado. Es uno de los gyros, lo pedimos de carne de cerdo y de pollo. Ningún gyro decepciona. It's our second day in Ios, and we got up early to make the most of it. We definitely want to see a bit more of the island, but before heading out, we started the morning slowly with breakfast. ¿Te gustó el desayuno? A mí me gustó mucho el desayuno, estaba todo muy rico. We were supposed to head back to the room and get ready to go into town, but the beach looked way too tempting, so we decided to take a quick swim first. Ya terminamos la visita a la playa del día de hoy y estamos caminando aquí al supermercado porque queremos algo dulce y fresco. Siento que en la playa me quemé mucho acá y quiero quemarme acá. Está fuerte el sol, pero también hay mucho viento. El viento hace que todo se sienta un poco más fresco. El agua está fría. Todo ha sido un journey de temperaturas.
las hayamos visto hace mucho tiempo, no las hayamos probado, así que será la primera vez. Se ven muy buenas. Es como una Magnum, pero de Toblerone. Sí. Es una montañita suiza. The portrait of an Italian countess. Ya nos cambiamos y ahora vamos a ir al pueblito, a Jora, a buscar un snack, ver el atardecer, visitar unos cuantos sites y también queremos cenar allá. Nos vamos a ir caminando desde nuestro hotel. Es una caminata de 40 minutos. We could have taken the bus into Jora, but we decided to walk instead. It felt like a nice way to see a different side of the island and taking a bit more of the surroundings on the way. Desde aquí, detrás de esa montaña, se puede ver Santorini, se puede ver el pueblito de Ia. Ese de ahí es el sunset spot de hoy. Veníamos a este restaurante, pero aún no abre. Estamos aquí en el pueblito, pero muchas cosas están cerradas. Creemos que es porque aquí en Ios no hay tanto turista como en otras islas. Los negocios se abren hasta después del atardecer. Compramos unos helados en un lugar que se llama el Arte del Gelato. Están bastante buenos. El mío es de pistacho con panna cotta. El mío es de tiramisú con panna cotta. Está bien bueno. Ahora ya nos vamos a dirigir a la capilla para ver el sunset. In the Greek islands, sunsets are kind of a big deal. There are famous viewpoints, and some people even visit specific islands just for the sunset. But in our experience, every island we've been to has its own really beautiful sunset spots. And we love the sunset here in Ios. Ya se fue el sol, estuvo muy bonito. Se metió el sol y ahora tenemos que ir a un lugar que nos respetaron la reserva y si no buscar uno nuevo. Hace mucho viento, por eso estoy muy despeinado. No es porque no me haya peinado el día de hoy, solamente las condiciones climáticas.
Pedimos unas vine leaves rellenas, unos tacos, fava beans. Por acá tenemos berenjena y eso es pan. Esto solamente son las entradas. Normalmente son más pequeñas. Cometimos el grande error de pensar que los platos eran igual de pequeños que en otras islas. Fue mucha comida, pero eso no es problema para mí. Se va a acabar todo. Ya terminamos de comer, estuvo muy bueno y muy barato para la cantidad de comida que pedimos. Ahorita estamos aquí en esta placita viendo los molinos. Ay, pero nos llenamos mucho, fue mucha comida. Se acaba el día. Hasta mañana. Our last hours in Ios were pretty chill. We enjoyed the breakfast buffet and headed back to the beach one more time. And then made our way down to the port to wait for our ferry. We found a nice coffee and ice cream spot to pass the time. This is the moment to say goodbye to Ios. We really enjoy our stay here. And hopefully we'll get the chance to come back one day. This is the end of our Greek island tour, but we're not leaving Greece just yet. Our next stop is Athens. We hope you enjoyed the video. If you did, please consider subscribing to our channel. It will make us really happy. See you next time.